Cuando estamos empezando a factorizar, la principal dificultad que se nos presenta es identificar cuál de todos los casos de factorización que conocemos debemos aplicar u utilizar para este ejercicio. Por eso el día de hoy vamos a hablarles de unas claves para identificar qué caso de factorización debo usar determinando el número de términos que tenga la expresión algebraica que me den. En primer lugar, es importante identificar la cantidad de términos que tiene la expresión algebraica. Es decir, si es un binomio, es decir, dos términos; si es un trinomio, es decir, tres términos; y si es un polinomio de más de tres términos. Es importante porque así nos va a permitir descartar una serie de casos que no tendrían que ver con el ejercicio. Ahora, recordemos que es importante identificar que los términos los señalan signos de más y de menos siempre que sean la operación principal. Por ejemplo, en esta a menos b tenemos un binomio porque tenemos dos términos separados por un menos. Pero si yo tengo a menos b al cuadrado menos c, también tendría un binomio porque al a menos b estar dentro de una potenciación, el menos no es el signo principal, sino que la operación principal es la potenciación. Por lo tanto, este sería el primer término y este el segundo término. Siempre entonces aclarar esto para tener en cuenta cuando sabremos entonces qué cantidad de términos tiene la expresión algebraica que se nos da. En segundo lugar, siempre, sin importar la tipología de polinomio, debemos verificar si existe factor común. Es decir, no importa si es un binomio, si es un trinomio o si es un polinomio de más de tres términos, siempre vamos a verificar si existe factor común. Recordemos que este factor común puede ser solo numérico, puede ser solo algebraico o puede ser un término que mezcle número con variable. Adicionalmente, ese factor común recordemos que puede ser simple o por agrupación de términos y a partir de él terminar factorizar esa expresión algebraica. Entonces siempre vamos a verificar que el polinomio o la expresión que nos están dando no tenga factor común. Recordemos que el numérico debe ser un máximo común divisor mayor que 1 para así tener un factor común numérico. Ahora, si no tiene factor común, entonces ya recurro a los demás casos de factorización. Y por eso entonces vamos a hablar de la parte 2.1. En el caso de que sea un binomio, si la expresión algebraica no tiene factor común, entonces, y es un binomio, voy a tener entonces ya tres opciones de caso de factorización: una diferencia de cuadrados y una suma o diferencia de cubos. Recordemos que nosotros estamos factorizando en los números reales, por eso una suma de cuadrados todavía no tiene solución en este conjunto numérico. Entonces tenemos tres posibles casos para factorizar ese binomio. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, entonces si tengo un binomio y tiene un menos de por medio, entonces ya descarto inmediatamente la suma de cubos. Y si es menos y tengo m a la 3, por ejemplo, con 8, entonces la principal indicación es verificar si alguno de esos dos términos tiene raíz cuadrada exacta o raíz cúbica exacta. Esto me va a permitir a mí identificar si el mejor caso es una diferencia de cuadrados o si es una diferencia de cubos. En este caso, fijémonos que m a la 3 no tiene raíz cuadrada exacta, pero sí tiene raíz cúbica exacta. Recordemos que cuando le sacamos una raíz cúbica a una expresión algebraica es dividir este número entre 3, o sea, la raíz cúbica de m a la 3 es m a la 1
o en otras palabras m. Y la raíz cúbica de 8 pues sería 2 porque 2 por 2 por 2 da 8 o 2 a la 3 me da 8. Entonces el caso adecuado para solucionar este binomio sería una diferencia de cubos. Ahora, en el caso que sea, por ejemplo, lo más seguro es que entonces vamos a tener que utilizar una diferencia de cuadrados porque 144 tiene raíz exacta que es 12 y p a la 2 tiene raíz exacta que es p. Entonces ahí iríamos a una diferencia de cuadrados. Y el signo más, entonces, siendo un binomio y teniendo en cuenta que nosotros estamos hablando de factorización en términos de números reales, entonces lo más posible es que me estén hablando de una suma de cubos. Entonces, igual verificamos que tengan raíces cúbicas exactas. La raíz cúbica de m a la 9 es m a la 3 y la raíz cúbica de 27, pues en este caso sería 3. Pero entonces, este signo más y ser un binomio, entonces me está indicando que es una suma de cubos. Ahora, en el caso que no fuera un binomio, sino que fuera un trinomio, ya la situación me daría entonces también otros 3 posibles casos. Vamos a verlos. Voy a adelantarnos aquí. Y si es un trinomio, entonces tendríamos 3 opciones. El primero es que sea un trinomio cuadrado perfecto, o que sea un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, o un trinomio de la forma ax a la 2n más bx n más c. Recordemos que lo primero que hicimos fue verificar si tenía factor común el trinomio. Como no lo tenía, entonces ya tengo estas otras 3 opciones. Siempre voy a verificar esta primera, si es un trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que para que sea trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, tenemos esta. 4a a la 2 menos 4ab más b a la 2. Entonces verificamos, entonces sacamos la raíz del primer término que sería 2a y sacamos la raíz del tercer término que sería b. Ahora, para verificar si es trinomio cuadrado perfecto debemos multiplicar por 2 las raíces que hallamos. Y si nos da el término de la mitad, quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Y si verificamos nos daría 2 por 2, 4, a por b. Entonces, exactamente es un trinomio cuadrado perfecto. Siempre, siempre verificamos entonces, en el caso de ser trinomio, primero si tiene factor común, luego si es un trinomio cuadrado perfecto, y en el caso que no lo sea, por ejemplo, en este caso, entonces ya simplemente que ubico el término que esté elevado al cuadrado, que en este caso sería la a. Voy a verificar entonces el término que esté elevado al cuadrado. Y si tiene un acompañante, o sea, si tiene un coeficiente diferente a 1, entonces va a ser un trinomio de la forma ax a la 2n más bxn más c. Y si no tiene, por ejemplo, en este caso, m a la 2 más 6m menos 5, entonces como no tiene un coeficiente diferente a 1, sería entonces un trinomio de la forma x a la 2n más bxn más c. Recordemos, verificamos entonces inicialmente si es o no un trinomio cuadrado perfecto y si no nos fijamos en si tiene a diferente a 1 o si no tiene a diferente a 1. Entonces, esa sería la forma en que haríamos si es trinomio. Y en el caso de que sea un polinomio de más de 3 términos, entonces debemos buscar la manera de agrupar de manera conveniente para aplicar los casos ya conocidos y
hacerlo hasta que nos quede factorizado, o simplemente la opción más lógica sería una división sintética. Entonces, ahí tendremos las claves para cuando necesitemos factorizar cualquier expresión algebraica.